Érase una vez, en las suaves colinas de Jaén, donde el sol se derramaba como miel dorada sobre la tierra roja, un chalet blanco de paredes encaladas que parecía surgir directamente de la tierra misma. Se llamaba La Olmeda, aunque nadie recordaba exactamente por qué, y estaba rodeado por miles de olivos centenarios, sus troncos retorcidos como ancianos sabios que susurraban secretos al viento. El aire siempre olía a tierra húmeda después de la lluvia, a hojas plateadas y a ese aceite virgen que los lugareños extraían con orgullo en las almazaras cercanas. Laura llegó allí un atardecer de primavera, con una maleta vieja y el corazón lleno de preguntas. Tenía 32 años, el pelo castaño recogido en una coleta deshecha y los ojos verdes que heredó de su abuela materna. Había pasado los últimos 10 años en Madrid, trabajando como editora en una pequeña editorial que publicaba novelas románticas que ella misma encontraba predecibles. La muerte repentina de su padre, un hombre callado y distante que apenas mencionaba su infancia andaluza, la había dejado con una herencia inesperada, la Olmeda y las 20 hectáreas de olivos que la rodeaban. El notario le había entregado las llaves con una sonrisa cansada y un sobre amarillento que contenía una carta manuscrita de su abuela, muerta hacía 15 años. Querida nieta, decía la carta, si lees esto es porque has vuelto al lugar donde todo comenzó. Cuida los olivos. Ellos guardan más que aceite. Laura no entendía del todo, pero sentía que necesitaba escapar del ruido de la ciudad, de las relaciones que se rompían como vasos de cristal y de la sensación constante de estar corriendo hacia ninguna parte. El camino de grava crujió bajo las ruedas del coche alquilado mientras subía la última pendiente. El chalet apareció entre los árboles, 2 plantas, tejado de teja árabe rojiza, un porche amplio con columnas de madera y macetas de geranios rojos que alguien había regado recientemente. Un viejo perro mestizo, flaco y de pelaje marrón, salió a recibirla moviendo la cola con desconfianza. Se llamaba Canela, según le explicó después el vecino más cercano, don Emilio, un hombre de 70 y tantos años que cuidaba la finca desde hacía décadas. Bienvenida, muchacha, le dijo don Emilio con ese acento jienense que arrastraba las erres. Tu padre no venía mucho por aquí, pero los olivos sí que te recuerdan. Están sedientos este año. Laura pasó las primeras semanas adaptándose. Aprendió a encender la chimenea de leña en las noches frescas, a cocinar migas con chorizo en la cocina de azulejos azules y a caminar entre los olivos al amanecer, cuando la niebla aún flotaba entre las ramas. Cada árbol tenía su historia. Algunos llevaban más de 300 años allí, plantados por antepasados que huyeron de la pobreza en el siglo XIX. Ella tocaba sus cortezas rugosas y sentía una conexión extraña, como si la tierra misma le hablara. Una mañana, mientras exploraba el sótano del chalet en busca de herramientas, encontró una caja de madera oculta detrás de unas estanterías llenas de botellas de aceite antiguas. Dentro había cartas, fotografías en blanco y negro y un diario encuadernado en cuero. Las cartas eran de su abuelo, Antonio, dirigidas a su abuela, María. Contaban una historia de amor prohibido durante la posguerra. Antonio había sido un joven republicano que se escondió en las montañas cercanas, y María, hija de un terrateniente local, lo ayudaba a escondidas. Los olivos fueron su refugio, sus troncos huecos escondían mensajes y provisiones. Laura se sentó en el suelo polvoriento y leyó hasta que le dolieron los ojos. Descubrió que su padre nunca perdonó del todo a su madre por haber elegido la ciudad en lugar de quedarse en la Olmeda. Había una brecha familiar que nadie mencionó nunca. Esa noche, mientras cenaba sola en el porche, escuchó por primera vez el sonido, un susurro suave entre los olivos, como si alguien caminara entre ellos. Pensó que era el viento, pero Canela levantó las orejas y gruñó hacia la oscuridad. Al día siguiente conoció a Javier. Era el ingeniero agrónomo que la cooperativa local enviaba para revisar el estado de los olivos. Alto, con manos fuertes marcadas por el trabajo y una sonrisa que aparecía despacio, como si midiera cada gesto. Tenía 38 años y había vuelto a Jaén después de estudiar en Sevilla, huyendo también de una vida que no le encajaba. Estos olivos son de los mejores de la comarca, le dijo mientras caminaban entre las hileras. Pero necesitan cuidado. Hay que podarlos bien esta temporada. Hablaron durante horas.
Javier le contó leyendas locales, que en las noches de luna llena, las almas de los antiguos dueños paseaban entre los árboles buscando tesoros enterrados durante la guerra civil. Laura rió, pero no pudo evitar recordar el susurro de la noche anterior. Los días se convirtieron en semanas. Laura aprendió el ritmo lento de la vida rural, levantarse con el canto del gallo, preparar el desayuno con pan recién horneado y aceite de la propia finca, trabajar en el huerto pequeño que había detrás del chalet. Por las tardes, Javier venía a ayudarla con las tareas más pesadas. Cortaban ramas secas, reparaban la cerca de piedra que rodeaba la propiedad y hablaban de todo y de nada. Él le enseñó a distinguir las variedades de olivos, picual, arbequina, hojiblanca. Ella le leía fragmentos de las novelas que editaba antes y él la escuchaba con atención genuina. Una tarde de tormenta, cuando el cielo se abrió en un diluvio repentino, se refugiaron juntos en el porche. La lluvia caía con fuerza sobre las tejas y el olor a tierra mojada inundaba todo. Javier la miró de una forma diferente. Este lugar te cambia, dijo. Te hace más lento, más real. Laura sintió que algo se movía dentro de ella, una calidez que había olvidado. Se besaron bajo el tejado que goteaba, mientras los olivos se mecían violentamente con el viento, como si aplaudieran o advirtieran. Pero no todo era paz en la Olmeda. A medida que Laura profundizaba en el diario de su abuela, descubrió sombras. Durante la guerra, su bisabuelo había denunciado a varios vecinos para salvar la finca. Uno de ellos, un hombre llamado Ramón, desapareció en las montañas y nunca volvió. Su familia aún vivía en el pueblo cercano y guardaban rencor. Don Emilio le advirtió un día, mientras recogían aceitunas caídas. Hay gente que no olvida. Ten cuidado con las noches solitarias. Una semana después, Laura encontró las primeras señales, una cerca rota, huellas de botas en el barro alrededor del chalet y una nota clavada en la puerta del cobertizo: vete. Esto no es tuyo. El corazón le latió fuerte. Llamó a Javier, que llegó enseguida con su perro pastor. Juntos investigaron. Recorrieron los olivos al atardecer, buscando pistas. Encontraron un viejo pozo seco en la parte norte de la finca, medio oculto por matorrales. Dentro, entre piedras y tierra, había restos de ropa vieja y un relicario con una foto descolorida de una mujer joven. Era la esposa de Ramón. La historia se completaba, el bisabuelo había escondido pruebas de su traición allí. Laura decidió enfrentarlo. Fue al pueblo, habló con los descendientes de Ramón, una familia humilde que regentaba una pequeña taberna. Les contó todo lo que había descubierto y les ofreció parte de la cosecha de ese año como gesto de reparación. Al principio la miraron con desconfianza, pero la sinceridad de sus ojos verdes y la forma en que hablaba de los olivos como seres vivos les ablandó el corazón. El anciano nieto de Ramón, un hombre llamado Pedro, aceptó su mano. Los olivos han visto demasiado odio, dijo Pedro. Quizás sea hora de que vean reconciliación. La vida en la Olmeda cambió después de eso. Laura y Javier plantaron nuevos olivos juntos, jóvenes y vigorosos, al lado de los viejos. Ella empezó a escribir su propia novela, inspirada en la historia de su familia, sentada en el porche mientras Canela dormitaba a sus pies. Las noches ya no tenían susurros amenazantes, sino el canto suave de los grillos y el murmullo de las hojas. Pasaron los meses. El verano llegó abrasador, tiñendo los campos de oro. Laura y Javier cosecharon las primeras aceitunas del año, trabajando codo a codo con los vecinos. Por las noches, se sentaban bajo un olivo especialmente grande, el que llamaban el abuelo, y miraban las estrellas. Él le pidió que se quedara para siempre. Ella dijo que sí sin dudar. Años después, cuando sus hijos correteaban entre los olivos persiguiendo lagartijas, Laura recordaba aquel primer atardecer en que llegó con la maleta pesada. La Olmeda ya no era solo una herencia, era su hogar, el lugar donde las raíces se hundían profundo y el futuro brotaba verde y plateado. Los olivos seguían allí, testigos silenciosos de amor, dolor, secretos y redención. Y cada vez que el viento soplaba entre sus ramas, parecía que susurraban: aquí estás. Aquí te quedas. Pero la historia no terminaba ahí. Porque en los olivares, nada termina realmente.
Una primavera, mientras podaban los árboles, Javier encontró una caja de metal enterrada cerca de las raíces del abuelo. Dentro había monedas antiguas, cartas de amor más viejas aún y un mapa rudimentario que indicaba otros escondites en la finca. Laura y él decidieron no desenterrarlo todo de inmediato. Dejaron que el misterio respirara, como los olivos dejaban que el tiempo los moldeara. Los inviernos eran duros, con heladas que amenazaban las cosechas, pero también hermosos. Laura aprendió a hacer fuego con leña de olivo, que ardía lento y perfumado. Invitaban a los vecinos a meriendas largas donde se contaban historias de la comarca, batallas olvidadas, amores imposibles, milagros atribuidos a la Virgen de la Cabeza. Don Emilio, ya muy anciano, murió una noche tranquila, y lo enterraron en el cementerio del pueblo con una ramita de olivo en las manos, tal como pidió. Laura publicó su novela. Se llamó Raíces de Plata, y aunque no vendió millones, tocó corazones en toda Andalucía. Gente de Madrid y Barcelona escribía cartas preguntando si la Olmeda existía realmente y si podían visitarla. Ella abría las puertas algunos fines de semana, dejando que extraños caminaran entre los olivos y sintieran la misma paz que ella encontró. Javier y ella tuvieron 2 hijos, María, que heredó los ojos verdes y el amor por la tierra, y Antonio, que quería ser ingeniero como su padre. Los niños crecieron sabiendo el nombre de cada olivo importante, aprendiendo a recoger aceitunas sin dañar las ramas y a respetar el ciclo lento de la naturaleza. Los veranos eran una explosión de vida, piscinas hinchables bajo el porche, risas que rebotaban contra las paredes encaladas y el olor constante a tomate frito con aceite de la casa. Hubo crisis también. Un año la sequía fue tan severa que perdieron casi toda la cosecha. Laura lloró entre los árboles, tocando sus hojas marchitas. Javier la abrazó y le recordó que los olivos eran fuertes, que habían sobrevivido guerras, plagas y sequías peores. Plantaron más, invirtieron en riego por goteo y esperaron. Al año siguiente, la cosecha fue abundante, como si la tierra devolviera con creces la fe depositada en ella. Una noche de San Juan, encendieron una hoguera grande en el claro entre los olivos. Los vecinos vinieron con guitarras y comida. Bailaron sevillanas hasta que las estrellas palidecieron. Laura y Javier se escaparon un momento, caminando de la mano hasta el olivo más antiguo. Allí, bajo la luz de la luna, renovaron sus promesas susurradas. Este lugar nos salvó, dijo ella. Y nosotros lo salvamos a él, respondió él. Los años siguieron pasando. Los hijos crecieron y se fueron a estudiar, pero siempre volvían para la cosecha. La olmeda envejecía con gracia, algunas tejas se rompieron y fueron reemplazadas, el porche se amplió, pero el espíritu permanecía intacto. Laura, ya con canas en las sienes, seguía escribiendo por las mañanas, novelas que hablaban de mujeres fuertes, de tierras que curan y de amores que crecen despacio como los olivos. Un día de otoño, mientras recogía hojas caídas, encontró una carta nueva en el buzón. Era de una descendiente lejana de Ramón, que vivía en Argentina. Había leído su libro y quería visitar la Olmeda, cerrar el círculo definitivamente. Laura preparó la habitación de invitados con sábanas limpias que olían a lavanda y esperó. Cuando la mujer llegó, se abrazaron como si se conocieran de siempre. Caminaron entre los olivos al atardecer, hablando de antepasados, de perdón y de cómo la tierra une más que la sangre. Esa noche, el susurro entre los árboles sonó como una canción de cuna. La vida en el chalet rodeado de olivos continuó, ciclo tras ciclo. Cada primavera brotaban flores blancas en los árboles, cada otoño caían las aceitunas maduras. Laura entendió finalmente la carta de su abuela: los olivos guardaban más que aceite, guardaban memoria, resistencia y la capacidad de renacer siempre. Y así, año tras año, generación tras generación, la Olmeda permaneció como un faro blanco en las colinas de Jaén, rodeada de olivos que susurraban historias eternas al viento andaluz.